el Enfield, ¿no? Ok. Pues es que no traje otra gorra, entonces me puse esta. Bueno. ¿Listo? Listo. Venga. Espérame, voy muy chichón y gordo. Pues no hay de otra. Ahí está. Listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, mi nombre es Benji. Nos encontramos en esta ocasión platicando nuevamente acá en el programa de Los Bacachos. Me encuentro acompañado de mi mejor amigo, Cacho. ¿Cómo estás, mi Benji? ¿Cómo estás? El nombre de Cacho ya sabemos de dónde surgió, ¿no? Sí, ya, para quien se lo perdieron, pues ya, perdóname, pero tienen que buscarlo. Tienen que ir a ver el programa de dónde surge el apodo de Cacho. Si es que les importa, güey. Si no, pues eres Cacho y ya. Sí. Porque ya. cualquiera podría pensar que te llamas Juan Carlos Cacho. El apellido, como el ¿no? güey, había un futbolista de los Pumas que era Juan Carlos Ah, Cacho. claro, sí, ¿Te es cierto. acuerdas? Sí. Hace mucho tiempo dije, ay, el futbolista. No. Sí, exacto, güey. Pero no, en realidad no es apellido, es un apodo, ¿no? Es un apodo, pero bueno. Entonces, la invitación para que vayan a buscar en Esa, aquel eso. capítulo en donde hablas Sí, es de que por no qué. Exacto, ¿por qué? Ay, ¿Por qué, por favor, Cacho? Benji. ¿No? Ya. ¿Cómo estás, Benji? ¿Bien? Muy bien, güey. Otra semana más. Otra semana más, otro programa más de Los Bacachos. Nosotros estamos muy felices de hacer este programa y sobre todo lo que nos remueve así de una forma... Lo que nos transporta a lo que aquella... nos remueve esos sentimientos, esos nostálgica, feelings, a la esa nostalgia época. de dos personajes chavorruquescos como el Benji que a sus 50 años casi acaba de ser papá. Entonces imagínate lo que viene. Es la moda. Pero bueno, es la moda ya de ser el papá de los 50 años. Después de los 40, güey. Es la moda ser Es como papá la después de los deadline. 40. La deadline, cabrón. Seguramente, ¿no? De hecho, se dice que los 41, ¿no? Es ya para la que te deadline. cases o te embarques. Pero de las mujeres, ¿a qué edad No, en el ya? caso de las mujeres sí es antes, ¿no? O sea, ya las que... Bueno, en los pueblos a los 15, las que 17 años son quedadas, cabrón, ¿no? No, hacia abajo las que quieras, pero hacia arriba yo creo que 40 sí ya es como el límite. Y digo, no es que no se pueda. Muchas ya, mujeres bueno, se embarazan, pero ya está más complicado. Sobre todo si quieres de alto tener bebés, riesgo, ¿no? etcétera. De 40 y tantos años ya. Exactamente, ¿no? Y bueno, y además si ya los tuvieron en cualquier otra etapa de su vida, pues como que dicen, ay, otra vez aventarme el tiro de las mamilas, No, pañales y todo. Exacto, pues, si ni no de te los pedo, avientas güey. continuos, Sí, ya yo creo que después te eso- da hueva. Exacto. Así que abusado, Supongo que sí, ¿no? Yo apenas estoy aprendiendo este pedo de ser papá, ¿no? Pero está divertido, está padre y es lindo, increíble. sí, güey. Además, Es bueno. increíble. Y yo siempre he escuchado que dicen es que disfrútalo porque crecen en chinga y no mames, güey. Sí crecen en chinga, o Sí, sea, está cabrón. cuando tú convives tanto con una persona, de una semana a otra no encuentras una diferencia. Y con mi hijo sí es de que pasa una semana, No, una semana y y media. y aguántate cambia. a las etapas, güey. O sea, ahí vas viendo etapas bien curiosas y así de, no manches, ya está entrando otra etapa. Créeme, es mágico esa parte de darte cuenta cómo los hijos van pasando por etapas y van cruzando así de que ya quiero escuchar. Primero es el quiero conocerlo, ¿no? O sea, cómo Exacto. será. Después el Sí. cómo platicará. O sea, cuál será su voz. Después a quién se parecerá, o sea, ese tipo de cosas. El momento donde ya empiezo a entablar una plática con él, o sea, toda esa parte. La son interacción etapas. como tal, ¿no? La interacción tal cual, padre. Porque hijo. un bebé como tal realmente Sí, es llora, consentirlo, ¿no? sí. Y voltea para acá y para allá, pero that's it. Pero cuando, supongo, porque todavía no llego ahí, que cuando empieza a ver ya esta interacción, Sí, te vas a... sí, güey, se hace ser una es locura. una güey. increíble... Ha habido bendición. cierto tipo de interacciones y es muy lindo, ¿no? Pero obviamente, como papá, o sea, como hombre, y él como hijo, o sea, como varón, bebé. pues sí esperas que llegue a una edad en la que ya puedas tener otro tipo de convivencias con Por él. supuesto. Por ejemplo, como de lo que vamos a platicar el día de hoy. Que muchos No. lo hacen en conjunto, ¿eh? Muchos lo hacen en conjunto. Les voy a dar una clave del tema que vamos a platicar hoy, que es solamente unos cuantos verdaderos conocedores del tema Sí. van a poder adivinar con lo que les voy a decir. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A. Si es para dos jugadores, select, start. Ay, papá. Esa era la contraseña, era la clave para las 30 vidas del contra. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Obviamente, señores, mira, hasta me tuneé. Hoy me traje la del Tetris. Vientos, ¿No? Benji. O sea, ya sabes que siempre busco como el... Buscar para encajar y demás ahí, para que te veas. el outfit ad hoc. Perdóname por no llegar a ese yo. Te adelantaste de programa, güey. Sí, Ya que cabrón. vamos a hablar de drogas en algún momento y ya te la pusiste, pero bueno, está bien. Perdón. O el de programa de publicidad. Exacto, que también podría ser, ¿no? Ese hubiera sido el de publicidad. Lo voy a repetir. Hace años,
salió el logo de Coca-Cola que decía Come Caca, güey. Exacto. Justamente por allá de los De los 70, nacos, 80. ajá. Y decía Come Caca con las letras de Coca-Cola, güey, ¿no? Y fue algo que también generó ahí un boom interesante. Estaba padre, es que se presta, pero bueno. Hablaremos de Hablaremos publicidad de en todos algún los momento. de producción y demás, pero hoy hablaremos de juegos que marcaron nuestra niñez. O los juegos del chavorruco también puede ser. Bueno, es que también depende qué chavorruco, porque hay chavorrucos que tienen la última consola y siguen teniendo la última consola, sobre todo si son solteros, ¿no? Yo creo que No eso sé es si como- tú tengas la última consola. No, yo tengo... Perdón, yo me quedé en el Xbox. Y ahí lo Bueno, yo todavía. tengo el Xbox One, que creo que es la última. Es que ahí viene el otro pedo, que luego ya no sabes si sí es la última. No, Pues creo que es la última, pero no sé. Pero bueno, tengo el Xbox One. Pero No, yo me quedé en el defini- Xbox 360, y güey. yo definitivamente extraño, pero como no tienes una idea, esa tos es de chavorruco. Sí. De fumar. Extraño, como no tienes una idea, aquellos juegos, ¿no? Entonces, tengo por ahí algunas consolas que me permiten jugar esos juegos. Los que de antaño. emulan, ¿no? Los emuladores de Los juegos. famosos emuladores. Pero no, las consolas como tal. Ahora, hablar de videojuegos, en el caso de nuestra generación, de la generación X, Es hablar de... pero parte, te voy a decir, y creo que es algo que sí tenemos que presumir, parte justamente desde el uso de la computadora, porque ya existía la computadora cuando llegan las primeras consolas de videojuegos a nuestras vidas. Para ti, ¿cuál fue la primera consola de la historia? El Atari. El Atari. El Atari. El Atari, que después salió el Atari 2600, y bueno, hubo algunas versiones de Atari, pero sí, es justamente la consola casera más famosa. La Como la primera. consola primera. que llegó a los hogares, ¿no? Así es. Porque de hecho no existían ni tanto las maquinitas como llegó el Atari, ¿no? O sea, las maquinitas era una onda que sí estaba ahí de niño, pero yo no recuerdo... Pero para tu jugar en casa era el Atari, no había Exacto. más, ¿no? Sí. O sea, pero recordemos que antes de esto, en la computadora jugabas y el primer videojuego fue el Pong, Sí. ¿no? Que eran dos rayitas y iba rebotando y podías jugar en el mismo teclado. Ajá, porque era con las teclas del de las letras era no L. existía el mouse, güey. Exacto. Sí, no Entonces existía, no era- eran con el teclado numérico, jugaba uno y el otro con algunas letras, güey. Que era un desmadre, ¿no? Que ¿Estás de también acuerdo? eran algunas letras que estaban juntas hasta el lado izquierdo y eso te permitía manejarlo, güey. Pero yo recuerdo de chavito, mi tío, el hermano de mi papá, él siempre fue informático, entonces recuerdo que la patrulla, güey, la ambulancia. Corona. La Julia, güey. Recuerdo que en aquellos años, mi tío informático, en alguna ocasión llevaba la computadora a su casa, vivía con mi abuela, y yo cuando llegaba de visita, pues ahí tenía mi tío la computadora, y él me enseñó a jugar, o me prestaba los primeros videojuegos de computadora en una Printaform, ¿no? Esas computadoras Que era- pesadísimas. Pero ¿sabías que era una computadora nacional que pudo haber estado al nivel de cualquier IBM pues o es de... que estuvo. Sí, o sea, fue un... Bueno, de hecho, ahí pararon el desmadre, porque Printaform era una marca que hacía calculadoras, que hacía todo el equipo de cómputo, o bueno, de este tipo de tecnológico. Máquinas de escribir también. Creo Máquinas que de también escribir hacían eléctricas y impresoras naturales. de las primeras de punto. Pero era una empresa mexicana y que cuando empezaron a hacer las primeras PCE, o sea, en ese momento quebró, pero pudo haber sido la computadora más importante a nivel mundial junto con estas dos marcas que te digo, ¿no? O sea, hubiera sido un Steve Jobs, hubiera sido un güey, ¿cómo se llama? El de Microsoft. Bill Gates. Bill Gates, o sea, el güey de Printaform hubiera sido... Pues en simplemente ese como momento- armador, ¿no? Como armadora. De hecho, estabas del era otro lado. desarrollador. Ajá, exacto, Era desarrollador armador. y armadora, Entonces, pero bueno. Esta computadora Printaform que era súper pesada, que para encenderla utilizaba un botón que era prácticamente una palanca de este grosor y es roja que le hacía clac y hacía un clac, güey. Y se escuchaba el ventilador, se escuchaba la fuente de poder, ¿no? Y me acuerdo que mi tío me introdujo a los primeros videojuegos en estos disquetes De 5 1/4. De 5 1/4, güey, los Sí. flexibles, el floppy, ¿no? Sí. Que igual metías el disquete y lo cerrabas y hacía un clac, ¿no? Exacto. Y lo empezaba a leer. Y se prendía un LED. Un foquito de LED verde, Sí. güey. Sí. Y o rojo, ¿no? Y en la pantalla te aparecía el MS2, Ajá. ¿sí? Que era el Microsoft
Disk Operative System, entonces MS-2. Y ahí te aparecía, metías el disquete y tenías que meter una serie de comandos para que se activara exacto. El floppy, ¿no? Que era A 2 puntos o B o C 2 puntos. Siempre era E 2 puntos. Y entonces ahí ya metías la palabra digger, ¿no? Y entonces al darle enter, desde el disquete corría el videojuego de digger, y eran los primeros juegos. De ahí surgió el digger, de ahí yo recuerdo haber jugado el Centípede o Milípede, alguno de ellos. El Pong también lo llegué a jugar ahí. Y después llegó uno muy chingón que ya sus gráficos estaban más desarrollados. El Príncipe de Persia. Prince of Persia, ¿no? Prince of Persia. Y ese ya fue como de los juegos más sofisticados. Y paralelamente, sí, ya Atari, como compañía, crea su consola. Y algo que era fabuloso en aquellos años, no existía el CD, no lo bajabas en línea, no existía el internet. Bueno, entonces, sí existía, pero bueno, era... Pero era militar, güey. O sea, sí. no te conectabas, no había ni siquiera un modem de dial-up, güey. Eran los cartuchos, ¿no? Los cassettes. Los cartuchos. De 5 1/4, que después fueron de 3 1/2. No. El del Atari, güey. Sí. Que era el cartucho de plástico con la etiqueta ilustrada del videojuego, güey, ¿no? Sí, que era... Y esos fueron nuestros primeros videojuegos. Y dentro de esos videojuegos, ¿cuáles recuerdas, güey? Yo me acuerdo, había uno que se llamaba... Bueno, había el Missile Command, no sé si te acuerdas. Era un juegazo que tenías que poner, era como misiles que iban a caer. Iban cayendo. Y tú tenías que interceptarlos, o sea, tenías que interceptarlos con el joystick. Y en el momento era buscar el misil, ponerle un punto y explotarlo. Exacto. Y el joystick era un cuadro, un cubo, ¿no? Sí. Con una palanca nada más y un botón. Punto. Sí, era todo, güey. O sea, era todo porque todo estaba diseñado para eso, nada más. No existía otra vez. Cuando empezaron a salir ya los comandos como el Family, ya era otra cosa. Pero bueno, en el Atari, el Missile Command, el Enduro, que era también... El Enduro, ¿te acuerdas? Un juegazo. Era un juegazo el Enduro. Sí, de carreras. Exacto. ¿Sabes cuál? Y te vas a acordar seguramente, y muchos de ustedes... El Moon Patrol, güey. Uy, sí. El Moon Patrol era la neta, güey. Y lo mismo, acelerabas, frenabas, porque este era en horizontal. Exacto. Y era justamente un carrito, iba destrozando rocas, e iba brincando baches, pero también se iba encontrando enemigos. Y luego, dependiendo el nivel, también empezaban a salir navecitas, y entonces cuando disparabas, la aventaba un tiro hacia adelante, pero también simultáneamente hacia arriba, y entonces... Tenías con el botón, nada más el botón servía únicamente para eso, disparar. Porque para brincar era la palanca para arriba. Entonces, lo podías acelerar, lo podías frenar o lo podías hacer brincar. Sin duda. Otro de los icónicos y que sigue vigente en algunos juegos de estos videojuegos grandes, el Space Invaders. Space Invaders es, yo creo que también otro de los videojuegos de mayor éxito, porque además... Se crearon torneos en torno a este videojuego. O sea, la verdad es que era un juego que el desarrollador simplemente se voló la barda, güey. O sea, sí. Cualquier chavo que juegue estos videojuegos va a decir, güey, están de hueva, güey, ¿no? Sí, hoy en día, pero en ese momento... En esos años... Güey, estamos hablando como el retrograda... Lo más futurista que existía era eso. Sí, y aparte era el que tenía mejores gráficos, el que tenía mejor... El que finalmente en cada misión sería una nave diferente, ¿no? Que hablando de gráficos, era simplemente que tenía más recortes, güey. Porque los píxeles eran los mismos, güey. O sea, la consola no te daba para hacer gran cosa, güey. O sea, está todo pixeleado, güey. Pero era el más revolucionado. Era el que más ganas le echaban, ¿no? Sí, era de los más vendidos. O sea, buscar un Space Invaders era buscarlo todo el tiempo. Estaba agotado, todo el mundo lo quería. Esos eran el Pac-Man. El Pac-Man, por supuesto, que justamente. Pac-Man fue otro de los videojuegos que también marcaron un antes y un después, güey. Sí, sin duda. O sea, y también había torneos, o sea, porque además después todos estos videojuegos de consola brincaban al arcade, ¿no? A las maquinitas. Y entonces en arcade había torneos justamente del Space Invaders y de Pac-Man y del Pong, ¿no? Sí, que eran como los más clásicos que tuviera medio mundo y en ese... ¿Quién era un vago en el Space Invaders? Podías tener un futuro prometedor en el aspecto de las... O sea, digamos que... Podías hacer carrera.
podías generar dinero para comprarte otra consola, pero eran torneos bien pagados, ¿eh? O sea, en Estados Unidos era una locura. En México no había tanta difusión de ese tipo de torneos, pero en Estados Unidos era una locura los torneos. Porque socioeconómicamente hablando no era tan fácil hacerse de una consola. Exacto, un Atari. Ahora, hablar del Atari también implica hablar del tipo de conexión que tenías que realizar para conectarlo a tu televisor. Cierto. Porque es una parte muy en la importante. computadora pues está el monitor que ya viene con su conector de pines y ahí está ya la computadora completa. Pero en el caso del Atari lo tenías que conectar a una computadora, a una televisión normal. Que aparte debes tener una tele. En esa época no era como tan fácil que cada quien tuviera su tele en su cuarto. ¿Estás de acuerdo? O sea, era la tele de la familia. Exacto. Punto, y en esa tele de la familia, ¿en qué momento? No podías jugar a la hora de la novela. Exacto. O a la hora de siempre en domingo, güey. No había forma. Entonces, o la hora de En Familia con Chabelo. Güey, ¿no? Qué bueno querías jugar Atari. Te ponías a ver En Familia con Chabelo. A ver las catapixias. Super Vacaciones y todas esas con cosas, Pepe, Polo Polo. Exacto, con Lagrimita. Pero Lagrimita. quiero llegar a esta parte de la televisión porque hoy día conectamos de una manera muy sencilla, güey. Agarras un cable HDMI que ya lleva video y sonido. Todo. ¿no? El audio y el video ya van juntos. En una resolución de no mames. Pero en aquel entonces, güey, se utilizaba una cajita de doble señal UHF con y una VHF, palanquita en medio. Ajá. Con una palanquita que era un selector. Un botoncito, un selector. Ajá. Y entonces en la parte de atrás, en aquellos años, había dos tipos de televisión. Los que ya tenían la conexión coaxial o la que tenía los tornillos para la antena, güey. Para la antena de conejo, güey. Ajá, exacto. Entonces, arriba de la tele ponías una madre que era la famosa antena de conejo y era... O era la que iba a la antena de la aérea. O podía ir a la antena aérea. Pero ponías la antena de conejo y esa antena de conejo tenía justamente estos dos cables que se conectaban a esos dos tornillitos. A dos tornillos de... Había algunos que ya tenían ese cable ya traía las zapatas y ya nada más las metías a los tornillos y lo apretabas. Había otros que no, o se iban jodiendo. Y entonces tenías que pelar ese cable o no traía las zapatas y traían los puros cables. Y tenías que enrollarlos en el tornillito del conector de la tele. De la antena. De la antena de la tele. Ajá. Entonces, y bueno, además, si querías ver En Familia con Chabelo o lo que siempre en domingo, pues tenías que buscar la señal con la antena de conejo. Si no tenías la de... La aérea. La aérea, ¿no? No, entonces tenías que buscarlo. Y muchas veces, de hecho, hay un capítulo de Mr. Bean, justamente cuando se compra un televisor, donde le pasa eso, porque de pronto siempre, obviamente, nosotros fuimos el control remoto de papá y mamá. Siempre. ¿No? Entonces, a ver... Cámbiale al 5. Cámbiale al 5 o cámbiale al 2 para ver la novela. Y le cambiabas al 5 y se veía mal. Y entonces, a ver, mijo, muévele la antena, ¿no? Y hasta que le agarrabas el pedo, ¿no? O te subías a la azotea, ¿no? Y entonces te tenías... Pero a veces te alejabas tantito de la tele y puta madre, güey. Y quédate... Sí, güey. ¿Y si mejor te quedas ahí? Y los televisores, además, en la parte de abajo... tenían varias perillas, o en la parte de atrás, o en el frente en los controles. Y una hacía que la pantalla girara, güey, ¿no? O sea, daba vueltas la imagen. Y lo tenías que graduar hasta que llegaba a un punto en donde ya... Donde no se movía donde el cuadro. Ya no se movía, ¿no? Ese era uno. Otro era el contraste. Exacto. Otro era el brillo, güey. Brillo, contraste. Y color. Esa madre. Bueno, en ese... color. Las que ya eran de color. Cuando ya hubo de color. Porque también nos tocó esa parte... Las televisiones Hitachi. Exacto, que era... Hitachi era la neta y era el presagio de Sony. Pero nosotros pasamos esa parte de las televisiones que era muy común verlas a blanco y negro y a color, ¿no? ¿Y te acuerdas de esas televisiones? Seguramente la de la abuela. Y por ahí yo tengo algún televisor, no mío, lo tenía una tía, hermana de mi mamá, de esas televisiones así súper, redondas, ¿no? Más bien curvas. Del cinescopio, que cuando las apagabas se hacía un puntito. Un puntito así. Sí. Ajá. Y se iba ahí hasta que se iba desvaneciendo, güey. Que igual cuando la prendías, no luego salía la imagen, güey. No. Como que se tenía que calentar hasta que ya iba lanzando la imagen, güey. Exacto. Eran de bulbos, exactamente. Eran de bulbos, entonces... Y eran unas madres que era una televisión de este tamaño, la más grande, y de atrás era lo mismo, güey. Era una pinche cajotota, güey. Era una pantallota, el cinescopio, era el cinescopio. El famoso cinescopio. Y entonces... Pero bueno, esas televisiones tenían esos dos tornillitos y ya después salieron ya con una entrada de cable coaxial. Sí, pero este cable coaxial hay que recordar
que lo tienes que poner en UHB o en VHF Sí. y lo tienes que cambiar al 3, güey. Ah, pero espérate, antes de eso. Ajá. Para poder, cuando tú tenías este convertidor tenía esos dos cablecitos Sí. con esas zapatas para poner los tornillitos. Ajá. Entonces, cuando cambiaban la tele en la casa y ya era de cable coaxial, tenías que comprar un convertidor. Sí. Que era un cuadrito con 2 tornillitos, le conectabas a esa madre y ese entonces sí ya lo clavabas en la tele y agarrabas el selector, que además también tenía para canal 3 o 4. Ajá. Entonces, la tele la tenías que poner en el canal 3 o 4, que el predilecto era el 3. Sí, porque en el ¿no? 4 teníamos... En el 4 había señal. Había señal, el 3 era el canal muerto de ese. Exacto. Ajá. Lo ponías en el canal 3 y ese aparato salía un cable de ese convertidor que era como el RCA Ajá. y ese es el que se conectaba directamente a la consola, güey. Sí. Y entonces cuando encendías el Atari, que también era una serie de botones de palanquitas, como de cola de conejo, Ajá. de ratón se llama, prendías esa madre y entonces ya le mandaba la señal al televisor, Y güey. qué bonito se sentía cuando de pronto ponías la señal de la televisión y le cambiabas a ese 3 y de repente Y aparecía el logo- nombre, el logotipo del- el logopito de Atari, güey. Ajá, de Primero, Atari. Y luego el el logo nombre del del videojuego. del videojuego. Y cuando se empezaba a trabar, lo que hacías era desconectarlo y... Ah, esa era clásica. Tenías que dar su sopleteada, Ajá, ¿no? sobreteada. Y otra vez, paz, ¿no? Lo clavabas Y y ya, lo volvías a otra vez. encender. Chin. Y así, Que sí llegaba a pasar que estabas acá en pleno juego y ¡pum! Se trababa y se- decías, se no pasmaba. mames, No. güey, mi récord, güey. Sí. Porque el récord permanecía mientras la consola estuviera prendida. Ajá, güey. Pero Sí, no en el tenía momento memoria, güey, no tenía en memoria. el momento en que esa madre la apagabas, Adiós, memoria. adiós el récord, güey. Empezabas de ceros, güey, ¿no? Sí, que era sí, lo sí. chido de las maquinitas. Exacto. Del arcade, ¿no? Que esas... Pero ¿te sí- acuerdas sí que ibas a las permanecían. farmacias, a las tiendas o cosas así a jugar tus videojuegos que te volabas del cambio de la jefa, güey, de las tortillas, Por lo que supuesto, fuera? güey. Y te aventabas tiempos enteros y aparte, perdóname de esa transición del Atari a las maquinitas, pero creo que fue como un buen momento donde tú llevabas tus fichas o tus monedas y la tenías que poner encima Para apartar la reta. para apartar la reta, güey. Sí. Entonces era así de que Esas llegabas fichas y que tenían como unas rayas. eran unas- dos de traían un lado y del otro troquelado. lado un Exacto. troquelado de uno solo. Pero si no, había de a peso, de También había cosas de- así, de de 50 las de centavos, directo. Ujú. ondas así, de ese tipo de Y monedas. justo la reta era esa. Llegabas, ponías la moneda. Entonces, el que pierda se va a la chingada y, Y entonces él- ya metías tú tu moneda. No, y aparte también tú sabes quién era el vago de las maquinitas. entre los Siempre, chamacos, siempre cabrón. había el había un vago, cabrón claro. había un cabrón que se la pasaba jugando todo el día y cuando tú llegabas te decía, ¿quieres que te la pase? Era un Ah, déjame sí, jugar también. con tu moneda, cabrón. Exacto. No, déjame jugar con tu moneda, pero así de, ¿qué onda, Te güey? lo paso. Te lo paso, güey, esa parte. Y tú así de, ¿en serio? O sea, se lo reconocías como un favor. Es así de que como el pinche Chicarcas se va a rifar contigo un tiro porque nunca le has podido ganar al cabrón que está aquí al lado desde hace 3 horas, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, güey. Y el güey así del Chicarcas y hasta eran cuates, cabrón. O sea, era lo peor de todo. que Jugaban llegaba con un tu lana, güey. Jugaban con tu lana, tú ya atrás así, güey. O sea, Viéndolos jugar, güey, a huevo. Sí, güey. o sea, era el clásico, pues, te lo paso, ¿no? Pero esta parte de apartar tu reta y demás, era algo padrísimo, güey. Y era como el estar esperando. Me Es voy a las parte de la cultura maquinitas. del videojuego, güey. Sí. ¿No? Esta convivencia con personas extrañas. Porque cuando tú tenías tu consola, primero qué el parte de Atari, la socialización, pues güey? era con tus primos, güey, ¿no? Sí, O tus hermanos. Sí. Pero- Ya te la sabías a quién te enganchabas más Sí, fácil. güey, ¿no? o en qué juego ese güey si era chingón, o, y ¿sabes? O sea, como que cada primo tenía sus Era vago para habilidades diferente- en determinado juego, ¿no? Pero ¿qué tal cuando eras vago en un juego, ibas a otra colonia, güey? O a otra, ibas a visitar a los O de primos. pronto tus papás iban de visita con sus Exacto. amigos de la universidad o los tíos o alguien y allá te encontrabas a los primos o a los hijos de esos amigos. Y vámonos a las maquinitas. Y es, o en su casa tenían el Video. Atari, y es cuáles tienes, ¿no? Ajá. Y a veces, cuando ya te decían, ya vámonos, la próxima vez que venga, voy a traer, me traigo el Moon Patrol, yo lo tengo, ¿no? Ajá, Y exacto. sí, a veces ya O préstame el tuyo y a veces hacías el cambalache, güey. Que de hecho que se generó una industria en los tianguis de Sí. justamente el compraventa, intercambio de De- todos estos cartuchos de videojuegos, güey. Que les fue súper bien, cabrón. No, no mames, güey. Seguramente familias vivieron de esos intercambios, güey. Sí. Porque todos los sábados en el tianguis de la colonia, en mi caso, iba yo con los videojuegos que ya me habían aburrido, a lo mejor ya lo tenía 2 semanas, ya me había aburrido, ya lo había terminado, iba y los cambiaba, güey, ¿no?
O de, Era pronto, una lana, ajá. o de pronto te encontrabas con el peor videojuego de Atari Sí. de la historia. Cierto, y tú habías dado el mejor, cabrón. ¿Y tú recuerdas cuál es ese juego, ese videojuego de ¿El- Atari? El peor de la historia. ¿Cuál? E.T., güey. E.T. es el peor juego de la historia. Y me atrevo a No me decir que no acuerdo nada más cómo de era, Atari, güey. Existe, no sé si sea mito o sea realidad, pero existe la leyenda que todo el stock que le sobró a esa compañía, que no me acuerdo si fue Activision, creo que sí, Ajá. que creó ¿cómo se llama? El videojuego de E.T., lo fueron a enterrar allá en Nevada o no sé en dónde, en qué pinche estado. Todo ese stock de videojuegos lo fueron a enterrar bajo tierra. Lo eliminaron de la faz de la tierra. Dijeron, es juego. tan malo el pinche juego que lo vamos a eliminar. Ya no ¿De existe. qué trataba, güey? No me acuerdo, güey. Es que ese era el pedo, que nadie sabe de qué trataba esa chingadera, güey. O sea, veías al pinche E.T. y lo movías y lo mandabas por un lado en una pantalla verde, No con tenía. 2 manchas negras, y luego entraba por una puerta, salía por otra y... Güey, nadie sabe de qué trataba esa mierda, güey. ¿Te acuerdas de uno que se llamaba Pésimo. Elevador? Ay, me suena. Así que, pues, trata de que un tenías elevador. que era un ladrón que entraba por Era la un chimenea. Que entraba por la chimenea y empezaba a caminar por pisos. Por ¿te acuerdas? pasillos, ujú. Por pisos. O sea, tenía que llegar de este lado al otro lado de la y tenía que enfrentarse a todos a balazos. Que era una pinche bala que iba a 1 por hora, ¿no? Era así de. Era así de. Como la bala de Pepe y Lagrimita. Ándale, sí. Pero era la bala y aparte tenías que agacharte, brincar, bajar el elevador. Era por eso el Ibas elevador. a otro nivel. Ibas a otro nivel, ibas robando cosas, ibas a otro nivel. Ese era como el clásico y era buenísimo. Me encantaba eso. La verdad es de que hubo muy buenos videojuegos para esa consola. El que mencionaste primero, el de carreras, era la neta, El güey. Enduro. El Enduro, güey. Sí, o el sea, Enduro. era un videojuego que nos desvelábamos en vacaciones. Toda jugando la esa madre. noche. Y era algo súper chingón, güey, ¿no? Y digo, ahorita seguramente nos vamos a acordar de algún otro de la consola de Atari, pero después de Atari llegó otra consola que creo que... O sea, Atari sí, por supuesto, Ajá. pero creo que aún más cuando llega ya el NES, ¿no? El Nintendo. Sí, ya en el Nintendo ya es un paso significativo en el videojuego. Porque ya muchos de ellos ya vienen con unas gráficas mucho Para empezar más- había ya colores, ¿no? O Exacto, sea, colores. ya no era monocromático. Sí. O sea, el Atari tenía colores, pero estaba muy limitado. Sí, eran colores verdes, azules, rojos y punto, se acabó. Rosa, tal vez por Pero ahí. sobre todo eran para las naves, ¿no? Como Y Space excesivamente, Invaders, ese tipo excesivamente de cosas. pixeleado, ¿no? Exacto. Pero ya el El Nintendo Nintendo ya llegó a una revolución donde ya había gadgets para el Nintendo, güey. Por ejemplo, Nintendo Entertainment System. Exacto. ¿Qué tengo que hacer también aquí? Perdón por la interrupción. Tú abrías tu caja con tu Nintendo nuevo y te encontrabas que aparte de la consola y los 2 controles, venía una pistola, güey. Es lo que te iba a decir. Hablando justo de los gadgets. Para el cazador de patos, para el hunting. Para el de patos. Ajá. El Duck Ducks hunting, algo así. Ducks hunting. Y había algunos videojuegos para jugar con la pistola. Estaba ese y estaba uno de vaqueros. Que era, Sí. que era para de duelos, güey. Que lo podemos ver, por ejemplo, en la película, en la segunda parte de Volver al Futuro. Exacto. Cuando va justamente al futuro y se encuentra con un arcade que se supone que es un establecimiento retro, que es la cafetería. Ajá. Y ahí están 2 niños jugando, güey, ¿no? Sí. Y ese juego es ese, güey. El Nintendo. Pero ese videojuego, el de los duelos, güey, que no me acuerdo cómo se llama también. Era que salen buenísimo, unos güey. rancheros, ¿no? Ahí dándote tú de balazos con ellos, ¿no? Entonces, estaba la pistola. Otro complemento que tenía el Nintendo que puta a mí me hipermamaba, güey, lo jugué con mis primos hasta que nos lo acabamos, el tapete, güey. Uy, cierto, el Tenía, tapete. si no me recuerdo, 2, 4, 6, bueno, por 2, 12, pues parches, por decirlo de alguna manera, azul, 3, o sea, tenía 2, 4, 6 azules, 2, rojos. 4, 6 rojos, ¿no? Exacto. Y no era blanco, era medio grisáceo, ¿no? Porque iba como con la línea del Nintendo. Y nada más salía el puro cable que lo conectabas Directamente al a la puerto consola. 2 de la consola. Y con el control controlabas el videojuego para echarlo a andar y te ponías a jugar con el tapete. Y me acuerdo de, puta, güey, jugar horas y horas tapete. el de las Olimpiadas, güey. Que seguramente fue el de Los Ángeles 84 o algo así, güey. Seguro. Por la época, güey. Pero ese era otro de los complementos de esa Que eran consola.
que eran Sí, que te... una chingonería, güey. Cierto, ¿no? cierto, sí. Otro complemento que tenía, que salió después, que ya era más pro, era un control, porque el control era rectangular, Blanco. tenía el pad, medio grisáceo, y dos botones, Tienes razón. A, B, B. el select y el start, que es donde viene la clave de arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, etcétera, ¿no? Pero después sacaron un control que era de perilla, como de arcade, y tenía 4 botones, porque era el A, B, pero también los tenía en turbo. Cierto. Entonces, ya ese control Ya era ya más... como más mamalón para gamers. Ya más avanzados, más cabrón. avanzados, güey. Ya no estás con tu jalada del Atari, güey, ¿no? ¿Qué ¿Videojuegos? franquicias recuerdas de videojuego del De Nintendo. del Nintendo Entertainment System? Kung Fu. El Kung, ese te iba a decir, güey. Ese era... Ajá. Sí, güey, no mames, era la neta. Sí, el oh. pinche gordo ese. Que siempre te mataba el cabrón. Y las Te cobras. Te aventaba cobras, que caían- mariposas, ajá, los exacto. jarrones. Jarrones con cobras que caían y eran bebés cobras. Ajá, güey. Sí, o sea, Ese, las y me acordé patadas, justamente ajá. por lo que decías del elevador, porque era la misma temática. O sea, Sí. llegabas, Subías escaleras. te madreabas al chingón de ese nivel y subías la escalera. Sí. Te aparecía una leyenda diciéndote ya mero llegas, Ya te ¿no? van a partir la madre. Y cabrón. empiezas con el que sigue. Ah, porque era rescatar a una princesa, ¿no? Ese o sea, tu también. morra, güey. Exacto, tu vieja. Ujú. Ese, güey, el Kung Fu era la Sí. neta, güey. Double Dragon, güey. Doble Dragón es... El Double Dragon era... Ese era la neta También del fue un antes y planeta. un después. Creo Sí. que fue uno de los videojuegos de mayor relevancia dentro de esa consola. Y era era ya la escenografía que había dentro del videojuego. Era algo ya complicado. O sea, ya sofisticado. era un pedo urbano donde también creo que te daban en la madre o secuestraban a tu novia, ¿te acuerdas? Y eran 2 jugadores también. Que el Doble Dragón era, híjole. Y podías jugar de 1 o 2 jugadores. Que además, Sí, no en todas las consolas existía para 2 jugadores. sí. ¿No? De hecho, a la fecha creo que hay videojuegos que solamente son de un jugador. Pero ese del Double Dragon, el 2, güey, fue el que realmente fue el que partió madres. Y sí, güey, o sea, te agarrabas con tu primo y entre los dos, y la idea era ir madreando un chingo de cabrones para ir avanzando de niveles, güey. Sí. El que le siguió de ese estilo, las Tortugas Ninja, güey. Cierto, Donatello, Rafael, Miguel Miguel Ángel, Ángel. ¿Y quién es el Leonardo. otro? Leonardo. Con la sí. rata. ¿Cómo se llamaba la rata? ¿Splinter? Splinter, güey. Splinter, sí, Splinter, tiene güey. razón. El malo, no me acuerdo cómo se llamaba, que traía un casco bien chingón, gris, güey. ¿Cómo se llama? Schneider. Mira. Acá el Licenciado George en se la George sabe, se la sabe. el Schneider, güey. Ese era el malo. Y estaba pues lo que representa la princesa, Abril, ¿no? Que traía un traje amarillo que, uff. Sí, No. unas piernotas, ¿no? Sí, es que uy. fíjate que los desarrolladores de videojuegos, como que sus sueños más húmedos Obviamente, seguro. Obviamente. O sea, ¿tú crees que los no? expresan ahí, güey. No decían así como que, pues imagínate uno de acá, ya pornocho, ¿no? Medio pornocho, Sí, güey. así, un pedo así. Pero el Doble Dragón era de los juegos. Ese, el de las Tortugas Ninja. Dijo, es que de Nintendo vamos a hablar de un chingo. No, pero por ejemplo, ¿te acuerdas también de Moonwalker? Ah, ¿de Michael Jackson? De Michael Jackson, ajá. No me acuerdo, güey. Sí, o sea, que era como en tercera, ¿te acuerdas, George? Era como en tercera dimensión, ibas con Michael Jackson de blanco, así con su sombrerito, y de repente su poder era cuando daba la vuelta así. Ah, sí. ¿Te Ahorita acuerdas? que dijiste eso. Ajá. Cierto. Y sí, el giro era Y aparte toda la canción manera era de golpear. tum. Sí, ya me está regresando. Era buenísimo ese juego también. ¿Qué otro juego? Contra, güey. Uy, Contra sí es de los... Es otro juego que también fue igual un antes y un después, güey. O sea, y Sí, era el también de Contra. 1 o 2 jugadores. Siempre ¿no? era de 2 jugadores Y ibas agarrando pues, los emblemas que te iban lanzando por el puntaje. ¿Te acuerdas que eran metralletas? Era el de 3. Metralleta, láser, el splash, que le llamamos nosotros, que era de 3. lanzaba, Ajá. ¿no? No, Sí. el de 3 era así como que se oía. Ah, ¿Te ya sé cuál acuerdas? dices. Sí. Y el Semiautomática. rayo, y el rayo láser. Y el normal, nada más eran esas 2 armas. No, el splash, el que te digo que lanzaba en 3 direcciones cierto. diferentes. Y hacía y pues ibas avanzando, hacías marometas Piruetas en el aire. Te Ajá. podías agachar y hacer tiro pecho tierra. Exactamente, y siempre eran escenarios de guerra, que era entrar como a cubículos
no sé, a plantas como Pero de lo guerra. chingón de este videojuego es que cuando tú empiezas el videojuego vas En plano. en Exacto, horizontal, güey. En horizontal. Destruyes la primera puerta, por decirlo así, y la siguiente escena Es frontal. es en De point of brincar, view, ¿no? De exacto. atrás hacia adelante, Sí. güey. Y entonces vas entrando en un túnel donde vas pasando una serie pues sí, de retos. De paredes que te disparaban. Te mandan bombas, tienes que ir brincando. Ajá. Y de pronto no puedes avanzar si matan a tu compañero. Entonces ya vuelve a aparecer, ¿no? Porque aparecía así, como que vibraba y ya apareció otra vez. Y esta contraseña que puse al principio era justamente para tener 30 vidas, ¿no? Que son esos Movimientos, esos trucos. esos trucos para poder... Que no aparecía en ninguna revista, güey. Que de repente llegaba el güey, ¿quieres 30 vidas? Empezaron a aparecer porque... Pásame. Ahorita voy a llegar ahí, a la parte de la revista, que la verdad es una colección que sí lamento haber perdido. Se la regalé a un primo que justo hace un par de semanas le pregunté, oye, ¿dónde quedó esa colección? Me dijo, no, esa colección ya volvió más. Y yo, no mames. Resulta que ahorita vale una lana y la tenía muy completa, güey. Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero ibas avanzando en todos estos niveles y en esa revista ya iban liberando trucos, pero al paso de los años. O sea, no era como el videojuego de moda, ya iban los trucos. No, güey. Contra es una de las franquicias que también son súper Y emblemáticas. que sigue siendo de las mejores o de las más descargadas ya para celulares, ya de todo tipo, güey, ¿no? Porque ya hay emuladores de juego. Sí. ¿Te acuerdas? Había uno que se llamaba 1943. 1942. 1942, según yo. Eran dos aviones. Sí, eran dos uno aviones. rojo y uno azul. Ese sí. Ajá, exacto. Y podrías hacer loops. Exacto. Sí, güey. Y había otro, no sé si te acuerdas, que se llamaba Prehistoric Island. Que eran aviones y que ibas a una isla prehistórica y soltaba misilitos. De ese no me acuerdo. Pensé que ibas a decir el famoso Capulinita, güey. Que en realidad no se llama así, güey. ¿Cuál capulinita, güey? Había un videojuego que todos lo conocíamos como el Capulinita porque el personaje se parecía a Capulina, güey. Ah, Y era tipo Mario Bros, güey. O sea, iba brincando, iba pasando cierta cantidad de sí. niveles. La verdad es que a mí el videojuego me pareció muy chafa y no me encantaba jugarlo por pero eso. se tropicalizó porque era Capulina, güey. Cabrón, güey. Sí. Pero viene justamente de pues, la principal franquicia de la marca, que es Mario Bros, güey. Sí. Que Mario Bros no empezó en Nintendo, güey. Empezó con Donkey Kong, que era el que tenía como De 4 los- niveles. ajá, de como los muy barriles. industrial, de los barriles, y entonces donde Mario iba subiendo, iba brincando todo esto hasta que iba venciendo a Donkey Kong. Y eso, según recuerdo, fue en Atari, güey. Y después en Nintendo ya surgió Mario Bros como tal. Que además, en Atari no nada más estaba ese de Donkey Kong o contra Donkey Kong. Había otro donde salía Mario Bros y aparentemente Luigi porque era el color verde. Y entonces tenían 3 niveles también, pero podías ir brincando y también te iban saliendo algunos objetos, pero podías irte hacia un costado de la pantalla y salías del otro lado, güey. Cierto. Vamos a meter, va a estar aquí el insert, por supuesto, de estos videojuegos, de estos juegos que estoy platicando. Pero vamos, Mario Bros, güey. Mario Bros, tal vez la franquicia, me atrevo a decir, más exitosa de la historia, Sí, de hablando de Nintendo. esa época. Sí. El que venía, ¿no? O sea, el primer Mario. Que también hay trucos para hacer las 99 vidas con una tortuga en unas escaleras, ¿no? Por ejemplo, el cómo conseguir ganar el mayor puntaje en la cierto, bandera. de la tortuga que andas pegado. Pum, tum, Sí, güey, lo brincabas, pum, 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 y ahí ¿verdad? Brin, grin, grin, Ajá, grin, vidas, grin, las vida, vidas, vida, güey. vida. Pero solamente tenías que hacer 99 porque si te pasabas y te morías, perdías todo. Te morías, güey. Empezabas desde cero. Bueno, el brincar a la bandera. Sí. Pero además brincar en el momento preciso que el reloj se detuviera en determinado número para que las explosiones Cierto. te dieran puntos adicionales, güey. Cierto, cierto. Todas No estas cosas las manches. ibas descubriendo, güey. Sí. Y Mario Bros. Lo chingón que tenía además es que pues, empieza en un ambiente como de un bosque, después se va a un subterráneo y en algunos niveles también lo meten a nadar, güey, ¿no? Sí. Con Y esta la música, la güey. musiquita. Güey, no mames. Mario Bros. 1. El Mario Bros. 2 a mí no me encantó, pero es un muy buen videojuego, por supuesto. Bueno, era. Porque ajá. participan más personajes. Está Mario, está Luigi, participa ya la princesa y no me acuerdo, creo que había otro más. El honguito. Creo que Cierto. el pinche honguito, güey. Y este videojuego ya experimentabas otro tipo de escenarios donde ya además tenías que ir hacia arriba, ¿no? Entonces, Ajá. Mario Bros. 2. Pero cuando llega Mario Bros. 3 con la cola de mapache, güey, Ah, cierto.
que ya vuela y que empieza a hacer otras cosas, güey. Dices, no mames, cabrón, ¿qué es lo que sigue, güey? Sigue siendo la misma franquicia, sigue siendo Mario Bros, güey. Ya para la siguiente consola llega Mario Kart, que ahorita vamos a hablar. Pero Mario Bros es otro de los videojuegos emblemáticos. Sí, emblemáticos ya. Obviamente, de la historia del videojuego. ¿Qué otro videojuego recuerdas de la consola de Nintendo, güey? De Nintendo. De automovilismo. Creo que también había por ahí alguno de Fórmula 1. Sí, había uno de Fórmula 1 que los gráficos eran feísimos, cabrón, de Nintendo. Ahí sí parecía Atari, güey. Exacto, güey. Y había, no sé si recuerdas uno que, no de Nintendo, ese era como de videojuego de cabina de maquinitas, que literal era un volante, que te metías un carro en un volante y era un Ferrari, güey, Testarossa. Sí. Ajá, con una güera que le iba volando el cabello. Claro, güey. Exacto. Y de hecho, en la página por ahí subí un screenshot de ese videojuego. Qué buen videojuego era ese. Y podías estar horas ahí jugando. Exacto, y llevándote a la güera ahí. Y corrías en carretera urbana. Bueno, o sea, exacto, me refiero. O sea, había edificios, era como no Beverly Hills. No era un circuito cerrado, sino era, como correr en Beverly Hills. Ajá, pero era un Ferrari Testarossa rojo. Sí, güey. O sea, era. Y llevarte a tu rubia ahí a un lado, que bueno, ese es como de los videojuegos que recuerdo como básicos de esa época, de los clasicazos, ¿no? Ya después llegaron otros, pero a ver, dime Zelda. Zelda de Nintendo. También. Es que estoy tratando de recordar videojuegos de Nintendo, de esa consola. Zelda, güey. Cierto. Zelda era también, güey. La Cierto. neta, güey. Sí, no me acuerdo si el Ninja Gaiden ya había salido en esa consola también, güey. No. Güey. ¿Cuál? Somos bikers, güey. Ah. Excite Bike. Cierto. Excite Bike, güey, era otro videojuego porque Sí, además te sí, permitía armar tu propia pista, güey. Y también en horizontal, güey. Pero era súper divertido y entretenido estar jugando esa madre, güey. Y había uno de un avión tipo Top Gun que ibas dentro de la cabina, güey. Y que también ibas ahí. Cierto, que era como un simulador, que era nomás parecía un simulador de vuelo. Sí, ese cierto, también. que era un Tomcat, de hecho. Ese, güey. Ese era muy bueno, güey. Una madre así. Sí, ajá, pero era güey. un Tomcat. Ese también era otro videojuego muy chingón, güey. De Nintendo, es que... Sí, el Excite Bike. Me acuerdo que era otro que yo estuve horas y horas y horas pegado. Y me encantaba armar mis propias pistas. Y luego invitaba a mis primos. A ver, güey, a ver si puedes con esta, ¿no? Cierto. Ese estaba genial, güey, ¿no? Excite Bike. Otro. Ya de maquinitas. No, es que de ahí... Justamente la capacidad... El de Box. Claro, cierto. Punch Out. Punch Out. Ese lo compraste inclusive para el 360, ¿eh? El Punch Out ya lo tengo. Era buenísimo. Era de los mejores videojuegos que puede ser de Box, cabrón. Es una hermosura, güey. Sí, es una hermosura porque tenías que enfrentarte... Se llama Mike el personaje. Ajá, Mike. Y el manager era un afroamericano. Es que todo encajaba porque veníamos de la etapa de Rocky, güey. Entonces... Y Mario Bros. Era el referee. Exacto. Cierto. Cierto, Mario Bros. Era que el al final referee. enfrentabas a Mike Tyson, güey. Exacto. Que había también clave para poder brincar de nivel, güey. Entonces podías meterte la opción de meter una clave y ya no empezabas desde cero, ya empezabas en determinado nivel. Porque te acuerdas que el Y en primer... algún momento, en esta revista que te digo, ella se llama Club Nintendo, la revista, Ajá. liberaron las claves para pelear directamente con Tyson, güey. Y no mames, güey. Estaba buenísimo porque el primer personaje con el que peleabas era un español flaco y con una cara de teto, ¿te acuerdas? Sí. Que siempre le hacía así, empezaba Ajá. ¿no? Echando acá flamenco. Ajá, y que le pegabas en la panza y... No, ese era un gordo, güey. Que cuando te iba a soltar... se levantaba el Y luego calzón. te iban apareciendo las estrellitas, las ibas juntando y ese era como el Super Punch, ¿no? O sea, como que lo apendejabas y luego le aventabas el chingón. Cierto, y la pero raya tenías bajaba. que saber en qué momento preciso tenías que pegar, güey. O sea, era cuando parpadeaba, cuando pestañeaba. El árabe, cuando le brillaba su diamante, gema, la gema del turbante. Exacto. O el tigre, ¿no? Que era como un tigre el que tenía, no me acuerdo. Pero bueno, eran los personajes el español, el gordo que se llamaba Buba, no sé qué mierda, güey. Sí, güey. El Arbanus, el árabe. El árabe. Mike Tyson y el gordo. Sí, ¿no? eran como 8, güey. Como 8 niveles de ese videojuego, güey. ¿Qué otro recuerdas así? De Nintendo, tú, George, por ahí alguno que recuerdes de Nintendo. Porque la verdad es que... De maquinitas hay un buen, sí, de maquinitas sí. De ahí, justamente con lo que nos acordamos, algún otro...
viene esta otra consola que es el Super Nintendo, güey. Sí. Que ya viene con 6 botones, ¿no? Entonces, tienes acá el pad, que sigue siendo una cruz. 4 botones para tu pulgar, pero ya vienen 2 botones para los índices. Y de ahí, me atrevo a decir que la franquicia más exitosa de esta consola es el Street Fighter. Street Fighter me parece que es el juego, porque además, como ya era de 16 bits o de 32 bits, eran los mismos videojuegos que jugabas en el arcade, güey, en las maquinitas. En las maquinitas, entonces, Street Fighter solamente existía para maquinitas. Cuando lanzan Super Nintendo, ya podías comprar el Street Fighter 2, que es el Street Fighter 2, el chingón. Y entonces ya no tenías que ir a las maquinitas para jugar, güey. Ya tenías, obviamente, a Dalsim, que en alguna ocasión dijiste que según me vas a partir la madre un día jugando yo con Blanca. No, pues un día vamos a echarnos unos quiebres. Podías ya elegir a todos, ¿no? A Zangief, a Ken, a Ryu. Oye, pero antes de todo eso, antes de que lleguemos a Street Fighter, no sé si recuerdas un videojuego que era clasiquísimo, que eran dos como güeyes que hacían Kung Fu igual como el Doble Dragón. Uh-huh. Pero estos carnales iban con unos Converse siempre. ¿Te acuerdas? ¿Pero para Nintendo? Ajá, creo que sí era no para me Nintendo. acuerdo, güey. Pero eran unos gráficos que iban en un tráiler, iban brincando en trailers y cosas así. Robocop es otro juego que también hubo para Nintendo, güey. Y era muy bueno también. Y es Robocop. Que tenían mucho... O sea, la tendencia era justamente esa, güey. O sea, hagamos un videojuego... de una película. Recargado en la película de moda, güey. Que de hecho, el monstruo del final de Contra, pues es un alien. Ajá. ¿No? Exacto. Que le tienes que ahora sí que reventar los huevos, tal cual. Pero es ese, güey. Cierto. Entonces, bueno, llegas de ese juego que tú me dices, no, ahorita no lo recuerdo. Era de los primeros gráficos y traían siempre como una playerita negra y tenían unos Converse grandotes. Tengo que buscarlo porque ese juego era muy, muy bueno. Y ese del Doble Dragón era genial. Era la neta, güey. Llega Street Fighter, güey. Y junto con esa consola también llegan otros videojuegos que... Ya. Hablando del Mario Kart. Me acuerdo de uno que me mamaba también súper cabrón. El Space Jam de básquetbol. Cierto. ¿No? Donde podías elegir a John Stockton, güey. Jordan, no me acuerdo si... Magic. El Magic, ese güey sí. Ay, ¿cómo se llaman? Es que se me están yendo ahorita los nombres de aquellos jugadores emblemáticos de la NBA, que era la NBA, güey. O sea, sí, o sea, después de esa generación de jugadores, yo honestamente creo que la NBA no ha logrado volver a tener ese tipo de estrellas, cabrón. Porque en aquel entonces, sí, o sea, hasta tenis, cabrón. O sea, todo lo que es el Shaq, el que tú me digas, ¿no? De los recientes. LeBron, sí, güey, pero es 1, 2, 3 jugadores por ahí. Pero ya en ese entonces, todos los equipos tenían, por lo menos de jodido, una pinche estrella, güey. Por ejemplo, de los Lakers, Larry Bird. No, de los Celtics. Cierto, Celtics. De los Celtics. Sí, Larry Bird. ¿No? Magic Johnson en los Lakers. De los Lakers. Ahí sí. Cierto. ¿No? Michael Jordan de los Chicago Bulls. Bulls, ¿no? Que era él y estaba Stockton y estaba No, John Stockton estaban en los Spurs Ajá, creo que en los Spurs. Nos estamos yendo a hablar de básquetbol, a hablar de deportes, que va a ser otro programa, que nos va a dar un chingo, güey, ¿no? Cierto. Pero ese juego, el de Space Jam, era la neta, güey. NBA Jam. Ah, claro, sí, porque Space Jam es la película de Michael Jordan con Bugs Bunny. NBA Jam, exacto, ¿no? It's on fire. Entonces, ¡paz! La pelota se encendía y quemaba la red de la canasta. Cierto. Puta, había uno de los Globetrotters también, ¿eh? ¿No te acuerdas de ese juego? Sí, la verdad es que nunca me enganché con ese, como que no fue tan bueno. Es que el NBA Jam estaba sobre todos, cabrón. Muy chingón, güey, era demasiado bueno, güey. Cierto. ¿Qué otro juego recuerdan o recordamos o recuerdan ustedes de Super Nintendo? La saga de Mario Kart, por ejemplo. Ahora, el que estaba a la par y de Mario Bros. Y el que estaba a la par también peleando por una posición así era Sega, güey. Ah, bueno, si hablamos de consolas, claro, güey. Sega también siempre fue de las... Y de hecho, acuérdate que con Nintendo salió la versión... Pues es que la versión original japonesa, que lo mencionaste hace rato, cuando era el Atari, estaba el Atari y el Intellivision. Ajá. El Family. Luego estaba el Nintendo y el Family. El Family. Que los cartuchos eran más cortitos. Y entonces en el tianguis comprabas el adaptador que traía un listón para poder extraerlo. Y entonces...
el cassette, el cartucho de Family, lo metías a este cartucho para ya completar el tamaño de un cartucho normal de ¿cómo se llama? De Nintendo. Y entonces ya lo podías meter a la charola. Que además, no sé si a ti te pasó, pero el día que yo estrené mi Nintendo, obviamente como cualquier escuincle que no lee las instrucciones, jamás había leído que tenías que bajar el cassette. O sea, metías el cartucho. Y lo tienes que bajar con la con mano. una cajuelita, clac, clac, ¿no? Y luego ya cerraba la tapita. Entonces, prendimos el Nintendo y pues nada más se ponía morada la pantalla, se apagaba, se prendía y se apagaba. Y, no mames, esta madre. Hasta que mi papá se pone a leer el instructivo y dice, es que a ver, clic, clic. Lo prendemos y ahí cuando aparece Mario Bros. No mames. Ese sentimiento. Esa sí. sensación, tanto del Cierto. Atari como en este caso el Nintendo, puta, güey. Son cosas que realmente te marcan de una manera muy especial, güey. Sí, del momento es lo que te digo, o sea, el momento cuando empiezan a poner el Atari o cualquier otra consola por primera vez en tu televisor y aparece el logo ya, es así como que es una sensación linda, güey. Es como un juguete nuevo completamente, el principio de una generación de videojuegos, güey. ¿Estás de acuerdo, no? Yo creo que ahorita no te emocionas tanto de que pones el Xbox o que pones cualquier otra cosa. No lo sabemos, pero definitivamente, o sea, tendríamos que platicar con alguien que haya vivido esta experiencia, pero no tan fácilmente porque hoy día desde niños tú ves a los papás cómo les dan el celular. Literal, a los bebés, güey, ¿no? O sea, en cuanto ya saben cómo tocar la pantalla, les aflojan el celular. Entonces, creo que esas emociones ya están dosificadas, güey, ¿no? Sí, ya vienen aplastadas porque ya utilizan mucho todos los dispositivos, güey. Sí, o sea, ya ahorita encontré un simulador de cualquier o un emulador de cualquier videojuego para nosotros y es muy fácil de conseguirlo en una versión gratuita, Es como ¿no? el porno, güey. Exacto. Lo conseguías solamente en VHS, güey. Y era una misión conseguir uno, güey. Hoy día, pues entras al pinche Google y güey, consumes lo que quieras, güey. Exacto. Antes del VHS eran las revistas, güey. Y es esto. ¿Te acuerdas? Interview. No son las mismas emociones, por supuesto. Eso era otra emoción bonita, güey. Era otra emoción bonita. Una revista de Interview, güey, por ejemplo, ¿no? O Venus, o la... No sé. No, a mí después güey, no, estás hablando de publicaciones ya muy, pero muy. Ya esas son de 60 ya. Sí, de las anteriores. Esas que eran las que tenían mis hermanos. Yo me acuerdo cabrón. de Hustler, güey. Hustler era una revista que era mucho más explícita que Playboy. Mucho más explícita. Sí. Cuando la descubrí en Estados Unidos dije, puta, aquí soy, güey. Y sí, tenía por ahí muy fina, algunas muy fina, buenas. Pero muy explícita, güey. Pues hablaremos también acerca de eso. Tal vez en el programa de publicidad o de historia. Momentos pornos, güey. O de historia de revistas, libros de que nos tocó, ¿no? De Super Nintendo nace ahí Yoshi, ¿no? Que es otro personaje también muy emblemático de la franquicia de Mario Bros. Ajá. Y por supuesto hablar de Super Nintendo es todas estas franquicias que venían de Nintendo, pues migran a Super Nintendo con nuevas propuestas. A muchos no les fue muy bien, otras simplemente no existieron. Yo no recuerdo Excite Bike en Super Nintendo. Ay, será muy buena, güey. También Excite Bike. Sí, lo que platicábamos de las motos, güey, del motocross, güey. Insisto, ya en Super Nintendo ya no migró ahí, güey. No, al menos no recuerdo. Pero, por ejemplo, los simuladores de vuelo o los videojuegos de automovilismo estaban muy chingones, güey. O sea, en Super Nintendo ya el tema de las gráficas hacía que pues es que tenías el arcade en tu casa, güey, ¿no? Y los complementos, güey. Podías comprar una barra donde podías conectarle más controles y ya podían jugar de a 4 jugadores, güey. Cierto. De los de fútbol, güey. En Nintendo, el Goal. Sí. Goal era otro Goal. Fue otro juego que fue muy chingón y que en Super Nintendo no me gustó tanto, güey. Y que también fueron de horas y horas y horas. Había y horas un americano juego, también, güey. ¿te acuerdas? Creo que ahí en Super Nintendo es cuando surgen precisamente las franquicias tanto de básquetbol como de fútbol americano. Porque ahí es donde surge EA Sports. Cierto. EA Sports, que a la fecha pues son los que hacen FIFA, los de la NFL, los de básquetbol. Que sigue vigente. Con los nombres de los jugadores originales, güey, ¿no? De ahí, creo que después de Super Nintendo, la consola, y de Sega, la consola más fuerte que llegó fue el PlayStation, güey. La primera consola color gris, con su tapa, metías el disco, lo encendías y aparecía el logo de Sony, ¿no? En rombito naranja.
Y es justamente esta misma El emoción, primero güey. que fue el gris y después fue El el gris. blanco más chiquito, Y ¿no? luego fue el blanco más chiquito, güey. Ujú. Que ese era un... PlayStation, Y que PS1. podías ver también películas. Además, Fue ya el podías primero ver que ya películas, podías ver películas. te permitía, ajá. En un Porque formato... No sé si el Sega lo permitía, pero No, es que no. por la edad del DVD. Sí, exacto, entró justo con el PlayStation, güey. Y de ahí ya más para acá, pues ya se detonaron porque entra en la industria, por ejemplo, Xbox, ¿no? Cierto. Y Xbox de alguna manera sí desplaza de una manera muy fuerte a Nintendo. O sea, Nintendo sacó por ahí algunas consolas, el Nintendo, el Virtual, que era una madre roja, que iba sobre de un soporte, pero puta, güey, te causaba migraña, o sea, empezó a causar como muchos pedos de salud y esa consola se fue a la chingada, güey. Pero, y además todos los videojuegos eran en rojo, nada más que era como 3D, güey. El pedo es que pues estabas con el control acá y tenías que tener la jeta dentro del pinche visor, güey. Entonces, creo que Nintendo ha hecho algunos intentos que realmente no les han salido muy bien, la verdad. El Game Ese Boy, sí. el GameCube. GameCube ya es una consola, pero el Game Boy, que justamente salió entre el Nintendo y el Super Nintendo, es, me atrevo a decir, el dispositivo de mayor éxito portátil. Sí. Sega también sacó el suyo. No, pero no había consola Pero más... el Game Boy le llevó ya mucha ventaja en ese momento. Sí, el Game Boy era... Y los cartuchitos que eran así. Eran chiquitos, hermosos. cuadraditos, Ajá, ¿no? exacto. Cuadraditos, lindos. Eran hermosos. Y era monocromático, güey. Pero Ajá. ya lo traías portátil. Y te usaba 4 pilas, güey. Y luego podías comprar fundas, güey. Había una que te podías colgar, güey. Sí, que eran ya había golpes. Ajá, exacto. Ya fue el inicio de esta portabilidad de videojuegos. Exacto, güey. ¿No? Y hoy día creo que Nintendo termina apostando por eso con el Nintendo 10, ¿no? Que es lo que hoy día rifa chingón. Que sí ya trae como muchas cualidades para poder conectarlo a la pantalla y todo, güey. Pero definitivamente creo que al final, y al menos a la actualidad, Xbox y PlayStation son los que el día de hoy están ¿Y qué mandando, tienes güey. hoy en día en tu casa? ¿Tienes alguna Xbox. consola? Xbox, ¿el One? el Xbox One. No juego mucho, la verdad. Me quedé como muy atorado precisamente en los 80, en los 90. Tengo el primer Xbox que salió, el negro. Con algunos emuladores precisamente de la vieja. De Nintendo no tengo emuladores, pero tengo de Super Nintendo. El que tenía emuladores más ad hoc era Family, Super ¿no? Nintendo. Y Family. Pero es que el Family eran los mismos juegos que el Nintendo. Pero sí tengo de Super Nintendo. Tengo por ahí algunos de Sega. Que la verdad yo nunca me enganché con Sega. Y creo que del GameCube, del Nintendo. Porque también salió el Nintendo 64, güey. Cierto. Que buscó justamente innovar en la parte del 3D, ¿no? Entonces también con su cartucho de entrada que era de la franquicia de Mario Bros. Con Yoshi, etcétera. Y en donde Sí, ya el juegas en Nintendo point of 64. view, güey. Ya entras a otras cosas. Hablar de videojuegos Uf. nos podemos aventar 3 o 4 horas hablando solamente de este tema. Vamos igual a ir desarrollando con el paso de los programas. A lo mejor agarraremos a alguna franquicia para hablar o a una serie de franquicias Para hablar específicamente. invitamos algún O para algún live invitamos a algún especialista. de estos Por videojuegos. ahí, en aquellos años estaba Gus Rodríguez, que fue el creador de Club Nintendo, ya falleció, pero él, El Gus. que era también productor y era... Sí, él hacía varias cosas, güey. Era productor y Hizo era... cosas de Telehit Ajá, también. no, y güey. era el de Derbez, o sea, era el que El se escritor encargaba de Eugenio Derbez en Derbez. cuando. Ajá. Exactamente, O güey. sea, era un tipazo, a mí me tocó conocerlo. Súper talentoso. Ajá, a mí me tocó conocerlo al Gus en Televisa cuando estaban haciendo lo de... que fue lo último que hicieron en un canal exclusivo de videojuegos. No recuerdo cómo se llamaba. Pues no sé si Club Nintendo como No, tal lo hayan no. llevado a la pantalla, güey. No, pero hicieron literal ahí donde era la casa de Big Brother Hit. No me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba. Pero me tocó conocer al Gus, tipazo, ya en sus últimos programas de, Súper talentoso, de videojuegos. La verdad el es que Gus. es un tipo que también marcó en muchos sentidos, ¿no? Y Sí, digo, la verdad y es de que videojuegos y demás. el Pero son talento, personas que sí. el talento se extraña. Pero Oye, bueno. de esto fue el programa de videojuegos. Bueno, por supuesto. De Tetris. Güey, Obviamente Tetris Tetris es- es el No rey de mames, los... güey. Inclusive, ¿te acuerdas que vendían el Tetris? De los rusos. Ajá. Esto es un videojuego ruso, güey. Pero aparte, te vendían tu Tetris, eran consolitas chiquitas que vendían portátiles. Sí, y solamente ese. Venía varias versiones con Ajá. diferentes niveles y podías jugar algún otro como el de los tanquecitos. Exacto. Pero sí, justamente. Y eran unos, pues sí, Unas unos dispositivos tabletas. largos que tenían como un topecito en medio. Ajá, exacto. Y era la Para pura pantalla. para agarrar los dedos, para poner Ajá. los dedos y era... Y el eso era Tetris. todo. Y ya después en los celulares
el serpiente, ¿te acuerdas? El Snake. El Snake, que creo que fue de los más... Un videojuego, o bueno, un juego, no videojuego, pero no sé si se pueda considerar dentro de Del Windows. primer celular. Ajá. De Windows. Ok. Que nadie entiende es el de Bomber, güey, ¿no? El de las pinches minas estas Sí. que vas explotando. Sí hay un instructivo, pero la verdad es que... Nadie. Es un juego que dices, güey, está de huevo. Todos jugamos el solitario, ¿no? Exacto. Sí, en la computadora. Cuando ¿no? eras Godín, ¿en qué perdías el tiempo? Pues en el pinche El solitario, ¿no? que era de hueva, pero bueno. Oye, ¿qué tenemos el día de hoy para en el altar del chavorruco? El altar Échatelo del para acá. chavorruco hoy, mira, tenemos este hermoso baúl. A ver si quieres, yo lo tengo. Ahí está. Listo. Un Tenemos hermoso baúl que Tricon. nuestro productor nos hizo el favor de A ver, prestarnos. déjame, A ver, pongo así, este más para acá. hacemos Ahí está. Eso. Nuestro Son de productor estas- George consiguió esa joya. De estas cámaras. Y sácalo. Y, Mira nada más. De estas cámaras familiares Ahí está. Trinicon. Ahí está. y entonces, El olor, mira, huele. Sí, güey. Huélela. Es que sí, o sea, Huele híjole, a. Ojalá esto fuera 4D, porque tiene Sí, un un olor olor a peculiar. equipo electrónico, güey. Pero equipo electrónico De filmación. ochentero, güey. O sea, sí era lo que De hueles filmación, también güey. de esa época. O sea, sí tiene un olor peculiar. Pero esta Sony Pesada. Tricon, pesada con la chingada. Tricón. Pero mira, esta la ponías. La conectabas a otro dispositivo que seguramente es el que ya genera la grabación, porque hasta este momento del programa no hemos encontrado por dónde meterle un cartucho. Sí, que Entonces- finalmente era una super beta, ¿no? Imagino. Exacto. Entonces la grabación se El iba Finder, porque ve nada más. Claro. Porque esto, pues ya la señal se iba justamente donde se realizaba la grabación. O sea, esto solamente es la pura cámara con un zoom in, zoom out. Esta Exacto. madre para enfocar. El Finder. Y se acabó la fiesta y acá, bueno, para echarlo a andar, adelantar y retrasar. Pero La el verdad olor es que tiene tan peculiar de este es tipo de una aparatos. verdadera Y joya. mira, ve aquí para poner micrófono o El- para el poner flash, ¿no? el flash. El ¿no? famoso Pero bueno, flash, el faro. Entonces, pues tenemos el productor nos consiguió esta Trinicon de Sony, la HBC 2200. Es el modelo de esta maravillosa cámara que seguramente algún pudiente de las Lomas en los años 80 tuvo en su casa para grabar los 15 años de su hija. ¿No? seguro. Bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. No. Hay que celebrar. Hay que celebrar que ya llevamos algunos programas, que logramos Cierto. llegar al ¿cómo se llama? El programa de videojuegos, que era uno que esperábamos mucho. Sí, y aparte. queremos presentar, recordar Nuestras primeras pedas. nuestras primeras pedas. Sí, nuestras señor. primeras pedas las poníamos con diversos productos que alcanzabas a comprar en la tienda, siempre y cuando algún adulto te hiciera el favor de comprarlas. Pero una bebida... Aquí en la Ciudad de México no existe eso. Una bebida que sí teníamos la fortuna de que los probar, de tienderos... testear, porque no existían los Oxxos ni el 7-Eleven, pero sí nos daban la oportunidad de comprar porque era Era de muy chavos. light, pero te ponías unos tapones pasadísimos de lanza. Sobre todo para fresear. La famosa Viña. Viña Real, que bueno, obviamente ha cambiado su imagen, pero Sí. que la versión Zeppelin existe desde ese entonces, güey. Y Mira. te ponías unos tapones, que ya mi preferido, por supuesto, era el de Durazno. Siempre, el de todos, ¿eh? Puta madre, pero te ponías Unas unas borracheras. santas pedotas con esta madre. Entonces, Sí. pues, Y según era como de lo más light, cuando en realidad era para ponerte hasta la... hasta el cepillo, güey. Porque además esta madre patea como mula. Ahora, pregunta. Pues la tenemos que probar para ver si el sabor sigue siendo el mismo, ¿no? Seguro, señor. Seguro. Déjeme Entonces, tomar- no, pues cortamos y ahorita, porque ni modo que me dé un refill en el mamilindro, güey, no más tanta pedota que me voy a poner. Pero la vamos a probar y Les recuerdan vamos a decir. en los comentarios, déjenos qué otros dispositivos recuerdan, sobre todo el tema del día de hoy, qué videojuegos recuerdan de las consolas de las que hemos platicado, Nintendo, Super Nintendo, Sega, Family, etcétera, Atari. Para nosotros es súper valioso que dejen sus comentarios, entonces déjenos sus comentarios y bueno, ya nuestra amiga Jihan se encargará de invitarlos a las redes sociales. No, y aparte, hoy fue un programa demasiado Chulo, completo güey. porque el pasado hoy olimos la fragancia de English. En el programa anterior. En el programa pasado anterior. Hoy olimos esta Trinicon que huele a aparato ochentero.
Total, güey. Y aparte vamos a probar una Viña Real que tiene mucho tiempo, muchas décadas, que no he probado, güey. Entonces hoy va a ser un ¿Por qué programa dejamos completamente de especial. tomar eso? Pues yo creo que porque nos dio nuestro poder adquisitivo de comprar O la otra crítica cosa. social, porque sí recuerdo... Oh, el azúcar que esta madre trae, por güey. supuesto, pero yo recuerdo que sí. O sea, no era muy bien visto por tus tíos cuando ya empezabas a echarte tus primeras pedas con los tíos o Tráete primos tu más Villarreal. grandes. Tomar Villarreal. Este era de cuates, güey. Pues ese era es que no quiero decir de jodidos, pero pues más o menos sí, güey, porque pues que en la secundaria... ¿Cuánto cuesta hoy en día esto? Como 100 pesos, güey. O sea, sigue siendo muy barata. Bueno, para una peda sí. Güey, o sea, tú Es que con es esta, esto tú con esta te pones hasta el cepillo, güey. Metiste 100 varos, güey. Está poca madre, güey. Sí, la neta sí. En es una de las- aquellos años era así. O sea, se juntaban entre varios, comprabas tus vasitos y pues ya te ponías pedo con 2 o 3 vasitos entre 4 o 5 compas, güey. O amigas, güey. ¿No? Sí. Estoy seguro que dejamos de tomarla Por la porque... presión social. Pues sí, güey, porque tus primos o tus tíos te decían, no mames, güey, chingate una chela. Esa madre, pues es de... ¿No? Es de gays. De guys. De guys. ¿No? No sé, o sea. Sí, Algo güey. así, ¿no? O sea, O no de guys, pero sí de no, del putos, color, ¿no? O sea, Pues desde el color, el sabor, es muy Todo. dulce, etcétera, ¿no? Entonces, de Pues alguna sí, manera, esa presión social te llevaba A ya ser más empezar hombre. a empezar a consumir algo más fuerte. el bacacho. Exacto. Ahí el primer roce con el vaca. Ahí surgió. Ahí empezó todo. Bueno, no todo empezó acá o en otro tipo de... Seguramente en otro el sí, rompope. En el mío fue más bien, fíjate, con una naranjada y vodka. Ah, yo pensé Con que el ibas a tequilita. decir y sidra o champán, unas mimosas. No, eso no, jamás lo probé. En mi caso fue naranjada. O unas y pollas vodka. con jerez y Ah, huevo. No, Jugo de tampoco naranja. fue como. ¿El tuyo? ¿Tú? ¿Qué Pues fue? dicen que era para las crudas, que era muy bueno. No, yo la Que es verdad... una bomba de azúcar, güey, nada más. Mis primeras pedas. Mi primera peda fue en el Correo Español con una madre que se llamaba Ruso Blanco, Ruso Negro, ya no me acuerdo ni qué color era el ruso. Y mi papá pidió uno, me gustó mucho, es licor de café con crema. Y a mí se me ocurrió pedir uno y salí pedísimo con uno, güey. Esa fue mi primera peda. Y digo, peda de ponerme borracho, pues. Pero sí recuerdo que Viña Real fueron de las más, Fueron de las más- memorables en la secundaria, güey. Exacto, secundaria y preparatoria. En la güey. secu. Ya en la prepa sí, ya le empezaba yo a entrar a la chelita muy de vez en cuando. Yo no fui de tomar tanto, pero cuando me destapé, sí fui directo al whisky y al ¿cómo se llama? No al ron, el otro, güey. ¿Brandy? Al brandy. Muy bien. Al brandy. Pues ya tenemos tus. Así es que ya saben, Tu currículum. si me quieren regalar, si quieren mandarnos algo de regalo, a mí me pueden mandar una botella de Jack Daniels, la versión que quieran. Muchas gracias. Ah, yo ¿No? estoy bien. ¿Y a ti Yo qué? no soy tan. ¿Un bacacho? Un bacacho, señor. Muchas gracias, Benji. Mi hermanito, Gracias, uno más. carnal. Vamos a celebrar ahorita con la Viña Con nuestra Vamos, Viña Real. En el próximo programa les diremos si sigue sabiendo igual que en aquellos años. O si nos pega igual que en aquellos años. Seguro O que la nos va a pegar cruda, igual. güey, ha de ser. La cruda de 3 días, cabrón, con una sola peda. Sí, ¿no? exacto. Y a ustedes esperamos que tengan unas semanas excelentes y que se la pasen chingón. Y el resto del año. Bueno, nos Siempre, veremos en siempre. la próxima emisión de Los Y por favor, Bacachos. denle like a esta página, compártanla, por favor. Estamos en Ahí, Instagram. ahí viene ya la invitación de parte de nuestra amiga. Y todo. Ella se encarga de hacer. Ella es Esa parte, ella es la voz bonita. Oficial de este programa. La voz güey. bonita del programa. Muchas gracias, mi Benji. A ti, mi hermano. Gracias, mi George. Gracias a todos por ver este programa de Los Bacachos. Nos vemos en la próxima emisión, señores. Compartan. Cuídense mucho y nos Adiós. vemos en la próxima. El Escacho, yo soy Benji y juntos somos Los Bacachos. Hasta la próxima. Adiós. ¿Y qué te pareció? Déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que hablaran los bacachos. Si te gustó el video, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los estrenos que tendremos. Síguenos en nuestras redes, dale like y comparte. ¡Hasta la próxima!